Lo que estás a punto de presenciar ocurrió en el pequeño pueblo de Millbrook, Tennessee, y es una historia que te conmoverá profundamente. La súplica desesperada de un cachorrito frente a una estatua sagrada provocó un milagro tan extraordinario que quien lo escuche jamás olvidará lo que sucedió después. Esta no es solo otra conmovedora historia de rescate de animales. Trata sobre la intervención divina, el poder del amor de una madre, y cómo a veces las criaturas más pequeñas pueden cambiarlo todo de maneras que jamás imaginamos. La mañana de otoño amaneció gris y pesada sobre la plaza de Millbrook, donde las hojas caídas cubrían los adoquines con tonos ámbar y óxido. El aire traía la punzante fuerza de octubre, y la mayoría de los residentes pasaban apresurados con el cuello subido para protegerse del viento. Pero en el centro de aquella tranquila plaza se alzaba algo que había velado por el pueblo durante casi 80 años. Una hermosa estatua de mármol de Nuestra Señora, con los brazos extendidos en eterna bendición, su rostro tallado con una compasión tan tierna que incluso los corazones más endurecidos encontraban paz en su presencia. La estatua había sido un regalo de los inmigrantes italianos que se asentaron en Millbrook en la década de 1940, y con el paso de las décadas se había convertido en el corazón de la comunidad, un lugar donde la gente venía a rezar, a tener esperanza y a veces a encontrar respuestas cuando la vida parecía imposible. Esa mañana en particular, algo ocurría al pie de esa estatua que lo cambiaría todo. Margaret Chen, una fotógrafa independiente de 34 años que se había mudado recientemente a Millbrook para escapar del caos de su vida en Chicago, fue la primera en darse cuenta. Caminaba por la plaza camino a la cafetería local, con la bolsa de la cámara colgada del hombro como siempre, cuando se detuvo en seco. Allí, al pie de la estatua de Nuestra Señora, se encontraba la visión más desgarradora que jamás había presenciado. Un pequeño cachorro, no más grande que sus dos manos juntas, estaba de pie sobre sus patas traseras con las diminutas patas delanteras apretadas contra el pecho en lo que parecía una oración. Las costillas del pequeño animal eran visibles a través de su pelaje enmarañado y sucio, y todo su cuerpo temblaba de cansancio y frío. Pero lo que detuvo por completo la respiración de Margaret fueron los ojos del cachorro. Grandes, oscuros y llenos de lágrimas que parecían imposiblemente humanas en su desesperación. Margaret había visto muchos animales callejeros durante sus años documentando la vida urbana, pero esto era diferente. Este cachorro no solo pedía comida o refugio, suplicaba de verdad, como si comprendiera que esta estatua representaba algo más grande, algo que podía ayudar cuando todo lo demás fallaba. La imagen era tan conmovedora, tan espiritual, que Margaret se encontró buscando su cámara antes de darse cuenta de lo que hacía, pero entonces se detuvo. Este no era un momento para capturar, era un momento para actuar. Se acercó lentamente sin querer asustar a la pequeña criatura. El cachorro notó su movimiento y giró la cabeza. Sus ojos llorosos se encontraron con los de ella con tanta intensidad que Margaret sintió un temblor en su pecho. El cachorro emitió un suave gemido, aún en posición de oración, y Margaret pudo ver que era aún más joven de lo que había pensado. Tal vez 7 u 8 semanas, demasiado joven para estar solo en el mundo. Su pelaje, bajo la tierra y los enredos, parecía una mezcla de marrón y blanco, y a pesar de su evidente sufrimiento, había algo noble en su carita, algo que denotaba inteligencia y espíritu. «Hola, pequeña», susurró Margaret agachándose lentamente. «¿Qué haces aquí sola?». La respuesta del cachorro casi le rompió el corazón. En lugar de huir o encogerse, dio unos pasos vacilantes hacia ella. Tropezó y luego hizo algo que se repetiría en la mente de Margaret durante años. Regresó a su posición de oración, esta vez mirándola directamente, como pidiéndole que presenciara su súplica, que comprendiera que no era casualidad, era un propósito, una desesperación y una urgencia. Margaret siempre se había considerado espiritual, pero no especialmente religiosa. Asistía ocasionalmente a la iglesia metodista local, más por la comunidad que por cualquier otra cosa, y nunca había sido de las que creían en señales ni milagros. Pero sentada allí, en aquella tranquila plaza, observando a esta pequeña criatura desahogarse en lo que solo podría describirse como oración, sintió la presencia de algo superior a ella.
La imagen de Nuestra Señora parecía irradiar calidez a pesar del frío aire de la mañana, y Margaret se encontró susurrando una oración propia, la primera oración genuina que había ofrecido en años. Justo cuando extendió la mano hacia el cachorro, éste hizo algo que lo cambió todo. La pequeña criatura dejó de rezar, miró directamente a Margaret a los ojos, y luego corrió unos pasos lejos de la estatua antes de detenerse y volver a mirarla. No estaba huyendo, la estaba guiando a algún lugar. El cachorro repitió este comportamiento 2 veces más, dando unos pasos y luego volviéndose para asegurarse de que Margaret lo seguía. Su mensaje era tan claro como si lo hubiera dicho en voz alta. Por favor, necesito que vengas conmigo. Hay algo que necesitas ver. Margaret se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de ansiedad y anticipación. Su instinto le decía que siguiera a esa criaturita, aunque no podía explicar por qué. El cachorro, al ver que lo seguiría, empezó a moverse más rápido por la plaza. Cruzó la calle principal y se adentró en un callejón estrecho que Margaret nunca había visto antes, a pesar de haber paseado por el centro de Millbrook docenas de veces. El callejón estaba bordeado de viejos edificios de ladrillo, algunos abandonados, con las ventanas tapiadas o rotas. La maleza crecía entre las grietas del pavimento, y toda la zona tenía un aire de abandono que contrastaba marcadamente con la cuidada plaza que acababan de dejar. El cachorro la condujo más allá de una panadería cerrada, dobló una esquina donde periódicos viejos se arremolinaban al viento y finalmente llegó a la parte trasera de lo que parecía un taller mecánico abandonado. Allí, tras una valla metálica que había conocido tiempos mejores, Margaret vio algo que la hizo jadear y cubrirse la boca con las manos. En un refugio improvisado construido con cajas de cartón viejas y una lona rota, yacía una perra más grande. Sin duda, la madre del cachorro. La perra madre estaba en pésimas condiciones. Su pelaje estaba enmarañado y sucio, respiraba con dificultad y una pata tenía lo que parecía una herida grave que había estado sangrando. Pero a pesar de su evidente dolor y debilidad, cuando vio regresar a su cachorro, movió la cola débilmente y levantó la cabeza lo justo para rozar la nariz con su bebé. Margaret vio de inmediato que la perra estaba en estado crítico. Probablemente la había atropellado un coche o había resultado herida en algún otro accidente, y había logrado arrastrarse hasta ese lugar escondido, donde podría intentar mantener a salvo a su cachorro. Pero estaba fracasando y tanto ella como su cachorro lo sabían. Por eso, el pequeño había ido a la imagen de Nuestra Señora, no solo por sí mismo sino por su madre moribunda. De alguna manera, había comprendido que necesitaba ayuda, y había ido al único lugar del pueblo donde los milagros eran posibles. Sin dudarlo, Margaret sacó su teléfono y llamó al único veterinario de Millbrook, el doctor Samuel Rodríguez, un hombre de 45 años que había asumido la clínica de su padre, y era conocido en todo el condado por su habilidad y compasión. Era sábado temprano, pero Margaret sabía que el doctor Rodríguez vivía encima de su clínica y respondería si realmente se trataba de una emergencia. Cuando su voz soñolienta llegó al teléfono, Margaret explicó la situación con la mayor rapidez y claridad posibles, enfatizando la gravedad del estado de la perra. El doctor Rodríguez llegó en 15 minutos, con su maletín médico en mano y su camioneta cargada con el equipo portátil que usaba para atender a las granjas de todo el condado. Al ver el estado de la perra, su expresión se tornó seria, pero sus manos se movieron con la eficiencia que demostraba la práctica al comenzar su examen. La cachorra permaneció cerca, gimiendo suavemente de vez en cuando, pero parecía comprender que estos humanos intentaban ayudarla. Margaret se encontró conteniendo la respiración mientras el doctor Rodríguez trabajaba, revisando los signos vitales, examinando las heridas y administrando lo que parecían ser analgésicos, mediante una pequeña inyección. La atropelló algo, probablemente un vehículo, y tiene la pata muy dañada, dijo el doctor Rodríguez en voz baja, con la voz cargada de preocupación. Está gravemente deshidratada, desnutrida y ha perdido mucha sangre. Si no la llevamos a la clínica de inmediato, no sobrevivirá el día. Miró a Margaret con ojos que habían visto demasiados animales que no se podían salvar. Debo ser sincero. Incluso si la llevamos ahora mismo, sus posibilidades son escasas. Lleva días sufriendo así, quizá más tiempo.
Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al mirar al valiente cachorrito que, de alguna manera, había sabido exactamente qué hacer cuando su mundo se desmoronaba. El cachorro estaba ahora sentado junto a la cabeza de su madre, lamiéndole la cara de vez en cuando con suaves caricias. La madre apenas tenía los ojos abiertos, pero era consciente de la presencia de su bebé, y a pesar del dolor, intentaba consolarlo con suaves gemidos casi inaudibles. El vínculo entre ellos era tan fuerte, tan puro, que Margaret sintió que se le rompía el corazón por ambos. «Tenemos que intentarlo», dijo Margaret, con la voz más fuerte de lo que sentía. Este pequeño fue a la estatua de Nuestra Señora y rezó pidiendo ayuda. «Me trajo aquí por una razón. No podemos darnos por vencidos ahora». El doctor Rodríguez asintió, y juntos subieron con cuidado a la perra a una camilla que había traído de su camioneta. Era tan ligera que Margaret se sorprendió. No debía pesar más de 13 kilos cuando probablemente debería pesar al menos 23 kilos. El cachorro lo siguió ansiosamente mientras subían a su madre a la parte trasera de la camioneta veterinaria, y Margaret lo alzó con cuidado, sintiendo su pequeño corazón latir rápidamente contra la palma de su mano. El viaje a la clínica solo duró 8 minutos, pero se sintió como si fueran horas. Margaret iba en el asiento del copiloto con el cachorro en su regazo, mientras el doctor Rodríguez conducía con cuidado y urgencia, evitando baches y curvas que pudieran causarle más dolor al perro herido. El cachorro no apartaba la vista de su madre, y varias veces intentó trepar hacia la parte trasera de la camioneta donde ella yacía. Margaret tuvo que sujetarlo con cuidado mientras le susurraba palabras de consuelo que ni ella misma estaba segura de creer. «Todo va a estar bien, pequeño. Vamos a cuidar de tu mamá. Ella va a estar bien». Pero al ver el estado de la madre, no estaba segura de que fuera cierto. En la clínica el doctor Rodríguez se transformó en un hombre con una misión. Llamó a su asistente, María Santos, una técnica veterinaria de 28 años que vivía a solo 2 cuadras, y ella llegó en minutos, todavía en pijama, pero lista para trabajar. Juntos, trasladaron a la perra a la sala de operaciones mientras Margaret esperaba en la recepción con el cachorro, que se había vuelto cada vez más inquieto al ser separado de su madre. El pequeño animal corría hacia la puerta de la sala de operaciones, poniéndose de pie sobre sus patas traseras y emitiendo un suave llanto que le partió el corazón a Margaret. Margaret se encontró paseando por la pequeña recepción, con el cachorro siguiéndola a cada paso. Nunca había sentido un gran apego por los animales. Su estilo de vida en Chicago no le permitía tener mascotas, y siempre había estado demasiado concentrada en su carrera como para pensar en cuidar de algo más que de sí misma. Pero algo en esta pequeña criatura y su madre moribunda había despertado en ella algo que ni siquiera sabía que existía. Quizás fue la forma en que el cachorro había rezado ante la estatua, o quizás el evidente amor entre la madre y su bebé, pero Margaret se encontró haciendo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para ayudarlos a ambos a sobrevivir ese día. Pasaron las horas sin noticias del quirófano. Margaret había llamado a su casero para cancelar su sesión de fotos de la tarde, y se había acomodado en una de las incómodas sillas de plástico con el cachorro acurrucado en su regazo. Finalmente, se había agotado de la preocupación y había caído en un sueño intranquilo, gimiendo de vez en cuando y moviendo las patas como si corriera en sueños. Margaret acarició su suave pelaje y se encontró rezando de nuevo. Rezando de verdad, por primera vez desde que era niña. Rezó a la Virgen, a Dios, a cualquiera que la escuchara, pidiendo un milagro para esta pequeña familia que, de alguna manera, se había vuelto tan importante para ella. Al ponerse el sol, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la clínica, el doctor Rodríguez finalmente salió del quirófano. Su uniforme estaba manchado de sangre y parecía exhausto, pero había algo en su expresión que hizo que el corazón de Margaret se llenara de esperanza. El cachorro despertó al instante, percibiendo el cambio en la energía de la habitación, y se incorporó en el regazo de Margaret, meneando la cola tímidamente por primera vez en todo el día. «Está viva», dijo el doctor Rodríguez, y Margaret sintió lágrimas de alivio correr por su rostro antes de siquiera darse cuenta de que estaba llorando. «Estuvo en apuros por un tiempo. La perdimos 2 veces en la mesa de operaciones y tuvimos que recuperarla. El daño en su pierna era extenso,
y tenía lesiones internas que requirieron cirugía inmediata. Pero es una luchadora, y creo que su amor por esa pequeña le dio la fuerza para seguir adelante cuando debería haberse rendido hace horas. El cachorro pareció comprender la buena noticia y empezó a gemir emocionado mientras se retorcía en los brazos de Margaret. ¿Podemos verla?, le preguntó Margaret, sorprendida por la gran necesidad que tenía de ver a la madre viva y respirando. El doctor Rodríguez asintió y los condujo a la sala de recuperación, donde la madre yacía sobre una manta suave, conectada a vías intravenosas y monitores, pero inconfundiblemente viva. Respiraba con regularidad, y cuando vio a su cachorro, su cola logró un movimiento débil pero definido. Margaret bajó al cachorro con cuidado, y este corrió inmediatamente al lado de su madre, acurrucándose contra ella lo más cerca posible sin tocar el equipo médico. La perra giró la cabeza lo justo para lamerle la cara a su bebé, y el reencuentro fue tan tierno, tan lleno de amor y alivio, que tanto Margaret como el doctor Rodríguez se encontraron enjugándose las lágrimas. Necesitará semanas, quizás meses de recuperación, explicó el doctor Rodríguez. La pata sanará, pero probablemente cojeará un poco, y necesitará una vigilancia estrecha durante los próximos días para asegurar que no haya complicaciones de la cirugía. Margaret miró al cachorrito, que se había acomodado junto a su madre, y ahora dormía plácidamente por primera vez desde que lo encontró en la estatua. ¿Qué pasará con ellos ahora?, le preguntó, aunque ya empezaba a sospechar cuál sería su respuesta. El doctor Rodríguez sonrió con complicidad. Bueno, necesitarán a alguien que los cuide durante la recuperación. Alguien paciente. Alguien que pueda brindarles el cuidado constante que van a necesitar. Alguien que crea en milagros. Margaret sintió que algo se instalaba en su corazón. Algo que se sentía como volver a casa después de un largo viaje. Me los llevo, dijo sin dudarlo. A los dos, mientras lo necesiten. La decisión de acoger a ambos perros cambió la vida de Margaret de maneras que jamás imaginó. Pasó los 3 días siguientes en la clínica veterinaria, aprendiendo a administrar medicamentos, cambiar vendajes y reconocer signos de complicaciones. El doctor Rodríguez y María le enseñaron todo lo necesario sobre el cuidado posoperatorio de los animales, y Margaret se encontró absorbiendo cada detalle con una intensidad que la sorprendió. Siempre había sido perfeccionista en su trabajo fotográfico, pero esto era diferente. Sentía que era lo más importante que había hecho en su vida. Cuando finalmente trajeron a los 2 perros a su pequeña casa de alquiler en Elm Street, Margaret se dio cuenta de que no estaba preparada para la realidad de cuidar a 2 animales, uno de los cuales estaba gravemente herido. Pasó la primera noche en el suelo de la sala, durmiendo junto a la cama improvisada de la madre, para poder controlar su respiración y consolarla si parecía angustiada. El cachorro se había negado a dormir en otro sitio que no fuera pegado al costado de su madre, y Margaret se encontró vigilándolos a ambos cada pocas horas durante la noche. La perra madre, a quien Margaret había decidido llamar Grace, era una criatura extraordinariamente paciente y gentil. A pesar de todo lo que había pasado, parecía comprender que Margaret intentaba ayudarla, y se sometió sin quejarse a que le cambiaran los vendajes y le administraran los medicamentos. El cachorro, a quien Margaret llamó Hope, se autoproclamó el principal cuidador de su madre, llevándole su juguete cuando parecía triste y acurrucándose contra ella cuando parecía tener dolor. El vínculo entre ellas era tan fuerte que Margaret a menudo sentía que presenciaba algo sagrado con solo estar en la misma habitación. A medida que los días se convertían en semanas, Margaret descubrió que cuidar de Grace y Hope se había convertido en el centro de toda su vida. Había reorganizado su horario de trabajo para adaptarlo a sus necesidades, aceptando solo trabajos de fotografía que pudiera completar desde casa o durante las pocas horas en que ambos perros dormían plácidamente. Sus clientes, en su mayoría negocios y familias locales, comprendieron su nuevo horario, y varios incluso le pidieron información sobre la recuperación de los perros. El rumor del milagro en la estatua de Nuestra Señora se había extendido por todo Millbrook, y Margaret empezó a recibir llamadas de desconocidos que querían ayudar con las facturas del veterinario o donar suministros. Una visita particularmente significativa
fue la del padre Michael O'Connor, sacerdote de 52 años de la Iglesia Católica de Santa Catalina, quien había oído hablar de la oración de Hope ante la estatua a varios de sus feligreses. El padre O'Connor era un hombre práctico, que había servido en parroquias de la zona rural de Tennessee durante más de 20 años, y había presenciado tanto milagros genuinos como ilusiones. Pero cuando conoció a Hope y escuchó la historia completa de boca de Margaret, se convenció de que algo extraordinario había sucedido en su pequeño pueblo. «Los animales tienen alma», le dijo el padre O'Connor a Margaret mientras estaba sentado en el suelo de su sala, acariciando suavemente a Hope mientras Grace dormitaba cerca. «Quien lo dude nunca los ha mirado a los ojos ni ha sido testigo de su capacidad de amar y de fe. Este pequeño no encontró esa estatua por casualidad. Fue conducido allí, y fue conducido hasta ti por una razón». Las palabras del sacerdote resonaron profundamente en Margaret, quien luchaba por comprender el cambio radical que había experimentado su vida desde aquella mañana en la plaza del pueblo. Margaret siempre había sido una persona que dependía de la lógica y la planificación. Su mudanza a Millbrook había sido cuidadosamente calculada. El menor costo de vida le permitiría desarrollar su negocio de fotografía mientras definía su próximo paso profesional. Su intención era quedarse unos 2 años, ahorrar dinero y luego mudarse a un lugar más emocionante y profesionalmente estimulante. Pero ahora, sentada en su sala viendo a Hope enseñarle a Grace a jugar con un juguete de cuerda a pesar de sus heridas en proceso de curación, Margaret se dio cuenta de que no quería estar en ningún otro lugar del mundo. La transformación de Grace fue realmente notable. En un mes, había ganado 7 kilos y su pelaje relucía de salud. Su pierna lesionada se había curado bien, dejándola solo con la leve cojera que el doctor Rodríguez había predicho, y su espíritu había regresado con más fuerza. Era juguetona, cariñosa e increíblemente inteligente, y Margaret a menudo se preguntaba qué clase de vida había llevado antes de su accidente. Había momentos en que Grace permanecía completamente quieta, mirando por la ventana con una expresión de tristeza tan profunda que Margaret sospechaba que alguna vez tuvo una familia que la quiso mucho. Hope, mientras tanto, había pasado de ser una criatura diminuta y desesperada a un perrito confiado y alegre que parecía afrontar cada día como una nueva aventura. Se había convertido en la sombra de Margaret, siguiéndola de habitación en habitación y de alguna manera, sabiendo exactamente cuándo se sentía estresada o abrumada. En los días particularmente difíciles, cuando Margaret luchaba por compaginar sus responsabilidades laborales con las exigencias de cuidar a 2 perros, Hope le traía su juguete favorito y se acurrucaba a sus pies hasta que se sentía mejor. Los 3 habían desarrollado rutinas que estructuraban sus días juntos. Todas las mañanas Margaret paseaba a sus perros por el centro de Millbrook, y su ruta siempre incluía una parada en la estatua de Nuestra Señora en la plaza del pueblo. Hope siempre se detenía al pie de la estatua, a veces sentado en silencio un momento como si ofreciera una oración de gratitud, a veces meneando la cola y mirando el rostro tallado con evidente alegría. Grace se sentaba a su lado en esos momentos, y Margaret a menudo se encontraba agradeciendo en silencio el milagro que los había unido. Los habitantes de Millbrook habían acogido a Grace y Hope como celebridades locales, y Margaret descubrió que tener a los perros con ella la había conectado con la comunidad de maneras que nunca imaginó. Desconocidos la paraban en la calle para preguntarle sobre el progreso de los perros, y varias personas habían compartido sus propias historias de oraciones contestadas y milagros inesperados. La señora Elizabeth Harper, una maestra jubilada de 67 años, le contó a Margaret que había encontrado su anillo de bodas perdido después de rezar ante la estatua. Tom Bradley, un obrero de la construcción de 39 años, atribuyó a Nuestra Señora el haberlo ayudado a superar su problema con la bebida. La estatua siempre había sido importante para los habitantes de Millbrook, pero la oración de Hope pareció haber renovado la fe de todos en el poder de pedir ayuda cuando más se necesitaba. Con el otoño dando paso al invierno, Margaret se dio cuenta de que sus sentimientos por Grace y Hope habían evolucionado mucho más allá del acogimiento temporal que había planeado inicialmente. No solo cuidaba de estos animales, eran su familia, y la idea de separarse de ellos era insoportable.
Había adoptado oficialmente a ambos perros y también había tomado otra decisión que habría parecido imposible tan solo unos meses antes. Se quedaría en Millbrook definitivamente. La decisión de establecer Millbrook como su hogar permanente parecía inevitable una vez que Margaret admitió cuánto había cambiado su vida desde aquella mañana en la estatua. Había encontrado una casa más grande para alquilar en las afueras del pueblo, con un patio cercado donde Grace y Hope podían correr y jugar tranquilamente. Su negocio de fotografía había crecido más allá de todo lo que había logrado en Chicago, en parte gracias a su nueva felicidad y creatividad, y en parte porque la historia del milagro de Hope había atraído la atención de periódicos y revistas regionales que querían presentar su trabajo. Margaret también había descubierto un talento especial para fotografiar animales y empezó a colaborar como voluntaria en el refugio de animales del condado, utilizando sus habilidades para ayudar a mascotas sin hogar a encontrar un hogar. Grace y Hope la acompañaban a menudo en estas sesiones, y notó que su presencia parecía calmar a los animales nerviosos o traumatizados. Hope, en particular, había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para consolar a otros perros abandonados o maltratados. Se acercaba a ellos lenta y silenciosamente, ofreciéndoles besos tiernos y compañía paciente, hasta que recuperaban la confianza. El doctor Rodríguez se había convertido no solo en su veterinario, sino también en un amigo cercano, y le había comentado a Margaret que Grace y Hope parecían haber conservado algo especial de la experiencia de casi perderse. Aprecian cada momento, le había dicho. La mayoría de los animales viven el presente de forma natural, pero estas dos parecen comprender lo valioso que es el tiempo que pasan juntas. Han pasado por algo que las cambió, igual que a ti. Los meses de invierno trajeron nuevos desafíos y nuevas alegrías. Grace había desarrollado un amor por la nieve que era casi cómico de ver. Corría por el patio trasero como un cachorrito, a pesar de su tamaño y su ligera cojera, revolcándose en los montones de nieve e intentando atraparlos con la lengua. Hope era más cauteloso con el frío, y prefería estar cerca de Margaret durante sus paseos, pero había descubierto la alegría de sentarse junto a la chimenea por las noches, mordisqueando juguetes mientras Grace dormitaba cerca. Margaret también había comenzado a documentar su historia de forma más formal, trabajando en un libro que contaría la historia completa de la oración de Hope y el milagro que le siguió. Había entrevistado a docenas de personas en Millbrook que habían presenciado diversas etapas de su viaje, y le había sorprendido la cantidad de personas conmovidas por lo sucedido esa mañana de octubre. El libro aún estaba en sus primeras etapas, pero Margaret sabía que era el trabajo más importante que jamás había emprendido. Una tarde nevada de febrero, mientras Margaret editaba fotos en su computadora, mientras Grace y Hope dormían junto al fuego, recibió una llamada que abriría un capítulo completamente nuevo en su historia. La persona que llamó era Jennifer Walsh, una productora de 31 años de Nashville, que había oído hablar del milagro de Hope a través de una amiga y estaba interesada en crear un documental sobre su experiencia. Jennifer había producido varias películas premiadas sobre la fe, la comunidad y los vínculos entre humanos y animales, y estaba convencida de que la historia de Hope merecía un público más amplio. Al principio, Margaret dudaba sobre la idea de un documental. Su vida con Grace y Hope era tranquila y privada, y no estaba segura de querer recibir tanta atención y escrutinio. Pero al escuchar la visión de Jennifer para el proyecto, empezó a comprender cómo compartir su historia podría ayudar a otras personas que luchaban contra la soledad, la pérdida o la desesperanza. Si la oración de Hope ante la estatua podía inspirar a otros a creer en los milagros, entonces quizás valía la pena salir de su zona de confort. El proyecto documental comenzó en serio esa primavera, con Jennifer y su pequeño equipo pasando varias semanas en Millbrook, entrevistando a todos los que habían formado parte de la historia de Hope y Grace. Filmaron en la estatua de Nuestra Señora, en la clínica veterinaria, en el lugar donde Margaret encontró a Grace por primera vez, detrás del taller mecánico abandonado, y en la casa de Margaret, donde las tres habían construido su vida juntas. Hope parecía disfrutar de la atención y la actividad, mientras que Grace era más reservada, pero tolerante con las cámaras y los desconocidos.
Uno de los momentos más impactantes del rodaje se produjo cuando Jennifer le pidió a Margaret que regresara a la plaza del pueblo con Hope para recrear aquella primera mañana en que lo encontró rezando ante la estatua. Margaret se había mostrado reacia, preocupada por si parecía explotador o artificial, pero Hope pareció comprender lo que se le pedía. Al llegar a la estatua, Hope se dirigió inmediatamente al lugar exacto donde Margaret lo había visto por primera vez. Se irguió sobre sus patas traseras y juntó las patas en la misma postura de oración con la que habían iniciado todo su viaje juntos. Pero esta vez, en lugar de la súplica desesperada y llorosa que Margaret recordaba de aquella mañana de octubre, la oración de Hope parecía de gratitud y alegría. Su cola se movía lentamente mientras mantenía la postura, y sus ojos, al mirar el rostro de Nuestra Señora, brillaban de paz. Al terminar su oración y volver a sus 4 patas, corrió directamente hacia Margaret y saltó a sus brazos, cubriéndole el rostro de besos como si dijera: «Gracias por escucharme, gracias por ayudarnos, gracias por ser nuestra familia». El documental se completó ese verano y se estrenó en un festival de cine en Nashville, donde ganó premios tanto por su cinematografía como por su narrativa inspiradora. Pero lo más importante para Margaret fue que empezó a generar reacciones de personas de todo el país, conmovidas por la historia de Hope. Recibieron una avalancha de cartas y correos electrónicos, de familias que habían rescatado animales tras ver la película, de personas que habían renovado su fe tras presenciar la oración de Hope, y de personas que se habían atrevido a ayudar a quienes lo necesitaban, inspiradas por la disposición de Margaret a seguir el ejemplo de un cachorro hacia lo desconocido. Una carta que conmovió, especialmente a Margaret, provenía de una mujer de Oregón cuyo perro la había guiado hasta un veterano sin hogar que vivía en el bosque detrás de su vecindario. La mujer paseaba a su perro cuando éste se negó a seguir su ruta habitual, llevándola hacia un sendero apenas visible entre los árboles. Siguiendo la pista de su perro, al igual que Margaret había seguido a Hope, descubrió a un anciano que padecía diabetes sin tratar y no había comido en días. Su rescate le permitió obtener la atención médica y la ayuda para la vivienda que necesitaba, y ahora vivía de forma independiente y colaboraba como voluntario con otros veteranos sin hogar de su comunidad. Historias como estas convencieron a Margaret de que compartir el milagro de Hope había sido la decisión correcta, aunque la atención a veces la abrumaba. Había aprendido que los milagros no eran solo eventos individuales, eran catalizadores que podían inspirar cadenas de bondad y compasión que trascendían sus circunstancias originales. La oración de Hope ante la estatua de Nuestra Señora había salvado la vida de Grace y transformado la existencia de Margaret, pero su impacto seguía extendiéndose de maneras que apenas comenzaban a comprender. Medida que la historia de Hope seguía llegando a nuevas audiencias gracias al documental y a la creciente presencia de Margaret en redes sociales, se convirtió inesperadamente en una defensora del rescate animal y del poder de la fe en la vida cotidiana. Nunca tuvo la intención de ser oradora, pero empezaron a llegarle invitaciones para compartir su historia en iglesias, refugios de animales y eventos comunitarios por todo Tennessee y más allá. Grace y Hope la acompañaban a menudo a estas charlas, y Hope parecía disfrutar genuinamente conociendo gente nueva y recibiendo la atención y el cariño que invariablemente recibía. En un evento particularmente memorable en una gran iglesia de Memphis, Hope se alejó de Margaret durante su presentación y se acercó a una niña en primera fila que estaba sentada en silla de ruedas. La niña, llamada Emma y de unos 6 años, había nacido con una rara condición genética que afectaba su movilidad y se veía triste y retraída durante todo el servicio. Pero cuando Hope colocó suavemente sus patas sobre su silla de ruedas y la miró directamente a los ojos, el rostro de Emma se iluminó de alegría. Empezó a hablar con Hope con la misma alegría con la que los niños hablan con sus animales queridos, y Hope escuchaba con total atención, lamiéndole la mano o acariciándole el brazo de vez en cuando. La madre de Emma le contó más tarde a Margaret que su hija había estado luchando contra la depresión relacionada con su condición y había dejado de participar en muchas de las actividades que antes disfrutaba. Pero después de conocer a Hope, Emma empezó a pedir que la dejaran ir a la iglesia de nuevo, a dibujar perros e incluso a preguntar si su familia podía ser voluntaria en el refugio de animales local.
El encuentro duró menos de 10 minutos, pero le recordó a Emma que la querían, que era especial y que incluso los pequeños gestos de conexión podían brindar una enorme alegría. Experiencias como esta convencieron a Margaret de que Hope había conservado algo de su oración, desesperada original ante la imagen de Nuestra Señora, la capacidad de reconocer cuando alguien necesitaba consuelo, ánimo o simplemente el recordatorio de que no estaba solo. Grace había desarrollado instintos similares, aunque los expresaba de forma diferente. Mientras que Hope era extrovertida e interactiva, Grace ofrecía una presencia serena y firme a quienes parecían necesitar una fuerza serena en lugar de un afecto enérgico. Su hogar en Millbrook se había convertido en un lugar de peregrinación para algunos visitantes, aunque Margaret se esforzaba por mantener límites que protegieran tanto su privacidad como el bienestar de los perros. Había establecido días y horarios específicos para que la gente pudiera visitarlos si llamaban con antelación, y había creado un pequeño jardín cerca de la estatua de Nuestra Señora, en la plaza del pueblo donde se podían dejar flores, notas o pequeñas muestras de agradecimiento. El jardín se había convertido en un espacio hermoso y tranquilo que toda la comunidad disfrutaba, y servía como recordatorio del milagro que había traído tanta esperanza a su pueblo. El doctor Rodríguez había comentado con frecuencia lo inusual que era que los animales rescatados mantuvieran el nivel de empatía y conciencia social que Grace y Hope mostraban. La mayoría de los perros que habían sufrido un trauma, explicó, se volvían excesivamente temerosos o agresivos, y se necesitaron meses o años de rehabilitación minuciosa para ayudarlos a recuperar la confianza. Pero Grace y Hope habían superado su terrible experiencia con una mayor capacidad para conectar tanto con humanos como con otros animales, como si la experiencia de casi perderse mutuamente les hubiera enseñado algo profundo sobre el valor de cada relación. Margaret también había notado cambios en sí misma que atribuía a su vida con Grace y Hope. Siempre había sido algo introvertida y cautelosa a la hora de forjar amistades profundas, prefiriendo la seguridad de las relaciones profesionales y las amistades casuales. Pero cuidar a los perros le había abierto el corazón de maneras que iban mucho más allá de su relación con ellos. Había forjado amistades genuinas con el doctor Rodríguez, con el padre O'Connor, con Jennifer, la productora del documental, y con docenas de otras personas cuyas vidas se habían cruzado con las suyas en los últimos 2 años. También había descubierto una dimensión espiritual en su vida que nunca antes había explorado. Sus oraciones ante la imagen de Nuestra Señora se habían convertido en una práctica diaria, no porque se sintiera obligada a mantener el hábito que había comenzado con el milagro de Hope, sino porque esos momentos de tranquila reflexión y gratitud se habían vuelto esenciales para su sensación de paz y propósito. No estaba segura de considerarse profundamente religiosa en el sentido tradicional, pero había desarrollado una fe inquebrantable en el poder del amor, la compasión y la disposición a ayudar a los demás cuando la necesitaban. Se acercaba el 2º aniversario de la oración original de Hope ante la estatua, y Margaret había sido invitada por el ayuntamiento a organizar una celebración comunitaria que honrara no solo su milagro, sino también todos los actos de bondad y apoyo mutuo que habían surgido de su historia. El evento se programó para un sábado de octubre, exactamente 2 años después de aquella mañana gris en la que un cachorrito se puso de pie y pidió ayuda a la Virgen. Margaret había pasado semanas planeando actividades que unirían a la comunidad y, al mismo tiempo, recaudarían fondos para el refugio de animales del condado y otras organizaciones benéficas locales. Habría una ceremonia de bendición de los animales, una feria de adopción de mascotas, puestos con artesanos locales y vendedores de comida, y música en vivo durante todo el día. Pero el momento central de la celebración sería la develación de una nueva adición a la estatua de Nuestra Señora, una pequeña placa de 1900 bronce que contaba la historia de Hope e invitaba a los visitantes a recordar que los milagros a menudo comienzan con el simple acto de pedir ayuda. Al acercarse el día de la celebración, Margaret reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella mañana, cuando simplemente caminaba para tomar un café y se topó con una escena que transformaría su vida por completo. Había ganado no solo 2 animales queridos, sino una comunidad,
un propósito y una profunda comprensión de su propia capacidad de amar y servir. También había aprendido que los milagros no eran necesariamente eventos dramáticos ni sobrenaturales. A veces eran tan simples como la disposición a seguir a un cachorro que necesitaba ayuda, o la decisión de abrir su corazón a criaturas que no tenían a nadie más a quien recurrir. La noche anterior a la celebración, Margaret se sentó en su jardín con Grace y Hope, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Hope era ahora una perrita adulta, segura y sana, cuya oración ante la estatua se había convertido en leyenda local, pero que en el fondo seguía siendo la misma alma bondadosa que, de alguna manera, sabía exactamente a dónde ir cuando su mundo se desmoronaba. Grace se había convertido en una perra digna y hermosa, cuya leve cojera era la única evidencia de lo cerca que estuvo de la muerte aquella mañana de octubre. Ambas perras estaban contentas, queridas y rodeadas de una comunidad que celebraba su supervivencia y apreciaba su presencia constante en sus vidas. Mientras Margaret rascaba a Hope detrás de las orejas y sentía el cálido peso de Grace contra su costado, ofreció su propia oración de gratitud, no solo por el milagro que había salvado estas dos preciosas vidas, sino por la forma en que ese milagro había seguido desarrollándose, día tras día, en actos de bondad, momentos de conexión y la simple alegría de amar y ser amado a cambio. El día de la celebración amaneció despejado y radiante, con un clima otoñal ideal para festivales al aire libre. A las 9 de la mañana, la plaza del pueblo bullía de actividad. Los vendedores instalaban sus puestos, los músicos probaban sus equipos y los voluntarios organizaban las mesas para la feria de adopción de mascotas. Margaret había llegado temprano con Grace y Hope, ambas con collares especiales que Jennifer había diseñado con pequeños dijes en forma de manos en oración. Un sutil homenaje a la oración que lo había iniciado todo. A lo largo de la mañana, la gente acudió en masa a la plaza desde todo Tennessee y varios estados vecinos. Margaret estaba asombrada por la cantidad de personas y familias que habían viajado a Millbrook, específicamente para conocer a Hope y Grace y ser parte de la celebración. Esperaba un evento local agradable, pero esto se había convertido en algo mucho más grande y significativo que cualquier otra celebración que su pequeño pueblo hubiera realizado jamás. Uno de los aspectos más conmovedores del día fue la cantidad de animales rescatados que la gente había traído para participar en la ceremonia de bendición. Perros de todos los tamaños y razas, gatos en jaulas, e incluso algunos conejos y cobayas acudieron con sus familias para recibir la bendición del padre O'Connor y formar parte de una comunidad que celebraba el vínculo entre humanos y animales. Muchos dueños de mascotas compartieron historias sobre cómo sus propias experiencias de rescate se habían inspirado en la historia de Hope, y Margaret se conmovió al darse cuenta de que su milagro había generado una reacción en cadena de compasión que se extendió mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. El doctor Rodríguez instaló un puesto informativo sobre salud y seguridad animal y dedicó el día a responder preguntas de los dueños de mascotas y a ofrecer chequeos básicos de salud gratuitos a los animales que los necesitaban. También organizó la colaboración de varios colegas veterinarios de condados vecinos, y juntos pudieron brindar servicios que muchas familias normalmente no podrían costear. El puesto se convirtió en un punto de encuentro para que la gente compartiera sus historias sobre sus queridas mascotas, rescates de animales y cómo los animales habían traído sanación y alegría a sus vidas. La Feria de Adopción de Mascotas fue uno de los eventos más exitosos que el Refugio de Animales del Condado había organizado. Al mediodía, más de 20 perros y gatos habían encontrado nuevos hogares, y varias familias habían presentado solicitudes para animales que estarían disponibles para adopción en las próximas semanas. Hope y Grace pasaron tiempo visitando a muchos de los animales del refugio, y Margaret observó una vez más cómo ambos perros parecían comprender intuitivamente qué animales necesitaban más consuelo y ánimo. A medida que avanzaba la tarde y se acercaba la hora de la develación de la placa conmemorativa, Margaret empezó a sentirse nerviosa por el discurso que había preparado. Había hablado en muchos eventos durante los últimos 2 años, pero este se sentía diferente, más personal y significativo. Esta era su comunidad,
Estas eran las personas que la habían apoyado a ella y a los perros durante su travesía, y quería encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que su amabilidad y aceptación habían significado para ella. Cuando el padre O'Connor la presentó y la invitó a acercarse a la estatua, Margaret se sorprendió de su emoción. De pie en el mismo lugar donde había visto por primera vez a Hope, en su desesperada postura de oración, rodeada de cientos de personas que habían acudido a celebrar el milagro surgido de ese momento, sintió todo el peso de cuánto habían cambiado sus vidas y cuántas otras vidas habían sido tocadas por su historia. Su discurso fue sencillo y sincero, centrándose no en los aspectos sobrenaturales de la oración de Hope, sino en las respuestas humanas que hicieron posible su milagro. Habló de la habilidad y la compasión del Dr. Rodríguez, de la disposición de la comunidad para ayudar con los gastos médicos y el apoyo continuo, y de cómo abrir su corazón a 2 animales necesitados le había abierto la vida al amor y la conexión de maneras que jamás imaginó. Enfatizó que si bien la oración de Hope ante la estatua había sido el catalizador de todo lo que siguió, el verdadero milagro había sido la disposición de la gente común a actuar con bondad cuando la bondad era necesaria. Al develar la placa de bronce, la multitud guardó silencio mientras leía la sencilla inscripción. En memoria del poder de la oración, el milagro de la compasión y el recordatorio de que la ayuda a menudo llega a través de las acciones amorosas de quienes deciden responder cuando se necesita. Oración de la Esperanza, octubre de 2023. Debajo de las palabras se encontraba un hermoso relieve que mostraba a un pequeño perro en posición de oración, con las manos de Nuestra Señora, extendidas en señal de bendición. Al concluir la ceremonia y al comenzar a dispersarse por la plaza para disfrutar de las actividades restantes, Margaret se encontró rodeada de personas dispuestas a compartir sus propias historias de fe, rescate y milagros inesperados. Un señor mayor le contó cómo encontró el anillo de compromiso perdido de su difunta esposa tras rezar ante una estatua similar en su ciudad natal. Una joven madre compartió cómo la adopción de un perro de un refugio había ayudado a su hijo a superar el miedo a salir de casa tras una experiencia traumática. Una adolescente comentó cómo el voluntariado en un santuario de animales le había dado un propósito y una dirección durante un periodo difícil en la vida de su familia. Cada historia reforzaba la creciente comprensión de Margaret de que los milagros no eran eventos sobrenaturales raros que les ocurrían a unos pocos elegidos. Eran, en cambio, el resultado natural del amor que suplía la necesidad, de la compasión que superaba la indiferencia y de la decisión de actuar cuando era necesario. La oración de Hope había sido respondida no solo por la intervención divina, sino por la disposición de los seres humanos a reconocer el sufrimiento y responder con ayuda. Al ponerse el sol y terminar la celebración, Margaret caminó lentamente por la plaza con Grace y Hope, contemplando la escena de familias recogiendo sus mantas de picnic, niños corriendo con globos y pintura facial, y voluntarios recogiendo los escombros de un día de alegre reunión comunitaria. La estatua de Nuestra Señora se alzaba serena y hermosa en el centro de todo, con los brazos aún extendidos en eterna bendición, su rostro aún tallado con esa expresión de infinita compasión que había acogido la oración de un cachorro desesperado 2 años antes. Hope se detuvo al pie de la estatua, como siempre durante sus paseos por la plaza, pero esta vez su postura de oración se prolongó más de lo habitual. Margaret lo observó mientras se erguía sobre sus patas traseras, con las patas juntas, la mirada fija en el rostro de Nuestra Señora. Todo su cuerpo irradiaba no desesperación esta vez, sino gratitud, paz y satisfacción. Cuando finalmente regresó a sus 4 patas y miró a Margaret meneando la cola, ella casi pudo oírlo decir: «Gracias por escucharme, gracias por enviarnos ayuda, gracias por darnos esta hermosa vida». Grace se unió a Hope al pie de la estatua, sentada en silencio junto a él en lo que solo podría describirse como su propia forma de oración. Tranquila, digna y llena de la misma gratitud que irradiaba su hijo. Margaret se arrodilló entre ellos, colocando una mano en la espalda de cada uno y ofreciendo su propia oración de agradecimiento por el milagro que los había unido.
y por todos los milagros que habían surgido de esa primera súplica desesperada de ayuda. Mientras regresaban a casa por las tranquilas calles de Millbrook, Margaret reflexionó sobre cuánto había aprendido sobre la fe, el amor y la comunidad gracias a un cachorro que, de alguna manera, sabía que los milagros eran posibles si sabías dónde buscarlos, y no tenías miedo de pedir ayuda. La esperanza le había enseñado que orar no se trataba solo de pedir la intervención divina, sino de abrir el corazón a la posibilidad de que la ayuda pudiera llegar de formas inesperadas, a través de personas inesperadas y de maneras que jamás hubieras imaginado. Su historia comenzó con la súplica desesperada de una pequeña criatura al pie de una estatua, pero se convirtió en algo mucho más grande. Un testimonio del poder de la compasión, la importancia de la comunidad y la verdad de que los milagros ocurren a diario, cuando las personas eligen el amor sobre la indiferencia, la acción sobre la apatía y la esperanza sobre la desesperación, y mientras Margaret arropaba a ambos perros en sus camas esa noche, supo que su mayor milagro no era el dramático rescate que había salvado la vida de Grace, sino el milagro silencioso y continuo de la vida que habían construido juntos, llena de amor, propósito y la oportunidad diaria de ayudar a otros a encontrar sus propias razones para creer en la posibilidad de recibir respuestas a sus oraciones. Esta increíble historia nos muestra que los milagros no son solo leyendas lejanas o cuentos antiguos. Ocurren en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios y a veces en nuestras propias vidas cuando tenemos la valentía de pedir ayuda y la compasión de brindarla. La oración desesperada de la esperanza ante la estatua de Nuestra Señora nos recuerda que la fe puede venir en los envases más pequeños y que a veces los momentos espirituales más profundos ocurren cuando menos los esperamos. Me encantaría que me contaras sobre este increíble viaje que hemos compartido. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que un animal parecía querer decirte algo importante? Quizás hayas visto a tu propia mascota hacer algo que parecía casi una oración. O quizás un animal te haya guiado a descubrir algo o a alguien que necesitaba ayuda. Comparte tus historias en los comentarios. Creo sinceramente que todos ustedes han encontrado milagros en su vida, ya sea con animales o a través de otros mensajeros inesperados de gracia y amor. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nunca estas poderosas historias de fe, esperanza y los increíbles vínculos entre humanos y animales. Pero más que eso, quiero invitarte a formar parte de nuestra creciente comunidad de personas que creen en el poder de la compasión y en la realidad de los milagros cotidianos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre es posible ayudar, que las oraciones son escuchadas y que, a veces, las respuestas más hermosas llegan a través de las acciones amorosas de quienes deciden responder cuando se necesita. Tómense un momento para contarnos en los comentarios qué aprendieron de la historia de Hope and Grace o cómo les hizo sentir. ¿Les recordó sus propias experiencias con oraciones contestadas? ¿Les ha inspirado a buscar con más atención oportunidades para ayudar a los animales o a las personas de su comunidad? Sus historias y reflexiones no solo me inspiran a mí, sino a todos los que las leen, creando un efecto dominó de aliento y esperanza que se extiende mucho más allá de este video. Construyamos algo hermoso juntos. Una historia, un acto de bondad y un momento compartido de fe a la vez.